Curiosamente no me deja volverlo ahora coorganizador, Juan Felipe. Puede que sea porque estoy usando el correo oficial de la especialidad. Entonces, no hay problema con eso. Voy a estar muy atento a ver quién más falta por ingresar y empezamos en 2 o 3 minutos. A usted, Juan Felipe. ¿Cuántos asistentes logran contar? Aparecen 35, doctor, en la lista. 35. Vale, muchísimas gracias. Ah, listo. Maravilloso. Ya estamos casi todos. Para que el video no quede feo, no quede grotesco. Entonces voy a empezar a hablar de San Pedro Claver, ¿vale? Así en la edición unimos lo que alcanzamos a hacer hasta las 2:40 y ya después arrancamos con lo que nos hace falta de historia y de sociedad, psiquiatría y cultura. Y tenemos a Laura García, ya está. Creo que estamos a punto ya de tenerlos a todos de nuevo. Vamos a dar 30 segundos más. Bueno, ¿logran ver la presentación, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Y el otro ítem importante, ¿está grabándose ya la reunión o todavía no? Creo que todavía no, doctor. Todavía no. Eh,
¿Ya empezó a grabar? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Y ahora volvamos a la presentación. Entonces, ahí está. Bien. También pueden ver la presentación. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora a San Pedro, nacido en España, pero muy famoso en Colombia y en el Caribe por el trato tan cariñoso, gentil y amoroso que dio a la población africana, que era comercializada por ingleses y por portugueses y vendida en el puerto de Cartagena de Indias, en una época en la que se tenía el terrible concepto de que los negros subhumanos. San Pedro Claver luchó por sus derechos, batalló por ellos, los cuidó, les dio un trato amoroso y efectivamente comprendió que el alma de estas personas nacidas en África era igual de valiosa, igual de digna, igual de grande a la de cualquier otro ser humano. Esto es muy importante porque en este momento histórico en el que él vivió, fíjense que es plena edad moderna, había muy acentuados conceptos racistas y había mucho eurocentrismo y los europeos tendían a menospreciar tanto a los nativos de América como a los mestizos, a los criollos de América, como a los africanos y a los asiáticos. Después de San Pedro Claver, René Descartes, lo gran estudioso, matemático, médico, filósofo, un hombre muy completo en su formación académica. Él investigó muchísimo el cerebro, sus funciones, dio la primera definición de un arco reflejo, describió cómo era un arco reflejo, mismo indagó en cuanto a las funciones del hipotálamo y de la glándula pineal. Thomas Willis, formidable médico, neurólogo, describió el polígono que lleva su nombre, la circulación cerebral. Thomas Sydenham describió las secuelas que dejaban una corea específica, unos movimientos coreiformes específicos tras la infección. Es decir, como algunas meningoencefalitis podían dejar movimientos coreiformes. Juan Bautista de la Salle, otro de los grandes psicopedagogos, fundador de colegios y universidades. William Cullen, el promotor del concepto de neurosis para explicar estas personas que tendían a ser demasiado irritables o hipersensibles, o como él llamaba también neurasténicas. Kant, un estudioso de la filosofía que también indagó sobre cómo conocemos los seres humanos, la epistemología, cómo conoce el hombre, y dio unas muy interesantes pautas a propósito de cómo encajamos el conocimiento nuevo en ciertas categorías previas. Esto más adelante lo va a tomar Jean Piaget cuando hable de los mecanismos de asimilación y acomodación. John Moore, uno de los grandes médicos viajeros, cierto sentido, sí, antropólogo,
sociólogo aficionado. Philippe Pinel, oficialmente el padre de la psiquiatría, fue en que entendió que había que darles terapia ocupacional a los pacientes mentales. Y él empezó a hacer de los manicomios, de los asilos de esa época, lugares menos lúgubres, menos espantosos a lo que eran. Él estaba convencido de que había que darles un buen tratamiento a los pacientes psiquiátricos, tal cual como San Juan de Dios, como otros de los grandes fundadores de hospicios en la Edad Media y el Renacimiento. Su técnica se llamó terapia de regeneración moral o terapia moral, muy interesante. Él justamente hacía que los enfermos se pusieran a trabajar, él les llevó una imprenta al hospital, su propio periódico, el hospital, los enfermos escribían, asimismo estimulaba que pintaran, etc. Benjamin Roche estudió con Pinel en Francia y después volvió a los Estados Unidos. Y él también hizo una reforma grande en los hospitales psiquiátricos. Es el padre de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Joseph Adams y Christian Reil son de los primeros en acuñar el término psiquiatría para referirse a esta nueva especialidad que trataba de indagar en las patologías mentales, en las patologías nerviosas. Christian Reil además describió la parte del cerebro que se llama justamente ínsula de Reil y postuló muy atinadamente que el hipotálamo tenía que ver con la regulación del apetito, del peso corporal, de la ingesta y en general de las emociones. James Parkinson, formidable cirujano, describió también una patología mental, neuropsiquiátrica, la enfermedad de Parkinson. Él observó pacientes con marcha festinante, anteropulsión, postura encorvada, hipomimia o inclusive amimia completa, con facies en máscara, temblor distal, de predominio unilateral, y se dio cuenta que esta enfermedad, que lleva su nombre, pues gracias a Kraepelin, y efectivamente postuló que sería algún tipo de neurodegeneración. Hoy en día sabemos que es por daño en la sustancia nigra o sustancia negra del mesencéfalo. Heinroth, o Johann Christian Heinroth, un formidable psiquiatra, psicopedagogo, también uno de los grandes impulsores de estudiar la psiquiatría desde las neurociencias. Johann Herbart estudió con Kant, fue discípulo de Kant y fue uno de los que más insistió en educar muy bien al niño y al adolescente, tener trastornos de la personalidad en la adultez. Etienne Esquirol, en defensor de los derechos de los pacientes psiquiátricos. María Claret, otro de los grandes fundadores de colegios, los colegios claretianos, buen psicopedagogo. Este es el educador más famoso de todo el mundo occidental, Ani Bosco, o San Juan Bosco, alias Don Bosco, fundador de la Orden Salesiana. Fíjense que hay muchos colegios y universidades salesianas, y fue primero en sistematizar un método que todavía se usa en psicopedagogía, el famoso sistema preventivo. Él decía que más que castigar o ir a corregir duramente a los estudiantes, lo importante era educarlos con alegría y educarlos con amor. Promovía también el uso del deporte
y el uso de las actividades lúdicas para la salud mental. Giesinger, estamos ya uno de los primeros neuropatólogos, gran neuropsiquiatra, de esos que intentaron por primera vez al microscopio entender cómo era el tejido neuronal. Paul Broca también describió la fascia que lleva su nombre, el famoso paciente, un paciente que no tenía capacidad para la eferencia lingüística, solamente podía decir tan, pero efectivamente entendía todo. Es decir, la comprensión del lenguaje estaba conservada y era la expresión del lenguaje la que estaba mal. Él describió este cuadro clínico, postuló también la existencia de un área del lenguaje que se llama justamente área de Broca en el cerebro. Carl Wernicke hizo unos estudios que complementaron los hallazgos del anterior científico. Wernicke descubrió que había otro tipo de afasia en una zona un poco más posterior, unas afasias en las que el paciente sí podía tener la eferencia conservada, producían mucho lenguaje verbal, pero hablaban de forma desorganizada, a veces con jergonafasia, a veces con ensalada de palabras, o a veces con logorrea, pero no lograban entender. Es decir, la fascia de Wernicke es una fascia en la que el paciente no comprende, no es capaz de repetir lo que le dicen, pero sí produce lenguaje verbal. Asimismo, describió un tipo de demencia asociada a desnutrición y consumo de alcohol, la demencia de Wernicke-Korsakoff, y fue uno de los más renombrados psiquiatras de su época. Jean-Martin Charcot, formidable médico, uno de los pioneros en neurología y también uno de los difusores de la hipnosis. Asimismo estudió lo que más adelante conoceríamos como los trastornos histriónicos. En esa época se le llamaba histeria, porque desde los tiempos griegos, desde los tiempos de Hipócrates, se consideraba que era un mal que se debía a una falla en el útero, hísteros, y por eso se daba la histeria. Charcot, muy sagazmente, se dio cuenta que había también histéricos hombres. Y obviamente, si había histeria masculina, no se le podía achacar al útero. Él empezó a indagar en la hipnoterapia, empezó a hacer regresiones y se fue dando cuenta que efectivamente en la histeria había por lo general profundos traumas y cosas que solamente relucían o salían a flote cuando se hacía hipnoterapia. La familia Tuke. Tenemos a Daniel, pero en realidad eran padre e hijos. Tuvieron una reforma hospitalaria en Reino Unido por un trato más digno. Del mismo modo, San Benito Meni en Italia y España, contando con la ayuda de doña Angustias Jiménez Vera y de doña María Josefa Recio, dos señoras enfermeras que se metieron luego a la Orden de las Hermanas Hospitalarias, fundada por Benito Meni, y hoy en día todavía son de las grandes órdenes de atención a los pacientes mentales en América Latina y en España. Cesare Lombroso, el padre de la criminología, él hizo muchos estudios, muchas investigaciones tratando de esclarecer qué hacía a la gente delinquir. Korsakoff describió el daño cerebral causado por el alcohol. Recordemos de Wernicke-Korsakoff, y también describió la demencia que lleva su nombre. Los pacientes habitualmente consumidores de alcohol
empiezan a perder muchos datos de su memoria biográfica y a rellenarlos con falsedades, con historias que trataban de ocultar el déficit en la memoria. A estas historias falsas, a estos cuentos con los que los alcohólicos crónicos con demencia tienden a rellenar aspectos olvidados, los llamó confabulaciones. Demencia de Korsakoff. Wilhelm Wundt, uno de los padres de la psicología, él fundó la psicología experimental o la psicología de la Gestalt. Él y sus discípulos estaban entusiasmados con la idea de medir, cuantificar, tratar de hacer una psicología del laboratorio, tratar de entender cómo era la percepción, la atención, el cálculo, la producción lingüística desde un modelo claramente médico. Franz Brentano, profesor de Freud, uno de los grandes estudiosos de la voluntad, la conciencia. William James, otro de los padres de la psicología moderna, estudioso de las emociones, una teoría de las emociones. Joseph Breuer, un internista, neumólogo, pero que trabajó con Sigmund Freud, esclareciendo el primer caso de histeria y utilizando la catarsis, es decir, el contar las cosas, el poder sacar lo que él llamó el método catártico para corregir muchos trastornos histriónicos y depresivos. Stanley Hall, psiquiatra estadounidense, invitó a Freud, invitó a Jung a dar a conocer el psicoanálisis y la psicología analítica en los Estados Unidos. Un estudioso del psicodesarrollo también en el infante. Arnold Pick describió un tipo de demencia frontotemporal de predominio frontal que lleva su nombre, distinta a la de Alzheimer. En la demencia de Pick había sobre todo alteraciones conductuales, mucha desinhibición. Emil Kraepelin, uno de los fundadores de la psiquiatría biológica, propulsor del uso de psicofármacos en psiquiatría, de medicamentos en psiquiatría, y un gran estudioso, historiador de la psiquiatría, y se encargó de darle nomenclatura, de darle nombre a muchas enfermedades. Casi todas las enfermedades en psiquiatría tienen su nombre gracias a Kraepelin. A veces les ponía el nombre de quienes las describían de primero, como la enfermedad de Pick o la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. O a veces él tomaba los nombres según lo que él observaba clínicamente. Por ejemplo, él llamó a la esquizofrenia demencia precoz y al autismo demencia precocísima, porque obviamente la esquizofrenia solía empezar en la juventud o en la adolescencia y el autismo se podía observar en los niños. Bloila, un psiquiatra suizo, fue el que le dio el nombre definitivo de esquizofrenia a esta enfermedad y habló de las AES típicas de la esquizofrenia: anedonia, ambivalencia, autismo. Autismo en cuanto a, digamos, ir por sí solo, separado de la sociedad, aislamiento, abulia, AES de la esquizofrenia. Y la quiso llamar así, esquizofrenia, que en griego significa mente dividida. Esquizos, división, corte, frenos, mente o cerebro, esquizofrenia. Lo hizo Alzheimer, describió un tipo de demencia especial en el que la gente podía ser muy comedida y conservar su funcionamiento social en los estadios iniciales, pero la memoria se veía francamente afectada. La enfermedad, Kraepelin la llamó en su nombre, enfermedad de Alzheimer,
una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes en el mundo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, trabajó con Breuer ayudando a pacientes histéricos. Fue discípulo de Breuer mientras entendía el método catártico, fue discípulo de Charcot mientras entendía la hipnoterapia, pero después abandonó tanto el método catártico como la hipnosis y se lanzó a hacer su propia terapia, una terapia hablada basada en la interpretación de los sueños, en el acceso al inconsciente, en la asociación libre. Esta terapia se llamó psicoanálisis y es tal vez uno de los psiquiatras y pensadores más influyentes de la posmodernidad y de la neoposmodernidad. Fíjense que un montón de categorías que usamos, aún coloquialmente, tienen que ver con conceptos freudianos. Consciente, preconsciente, inconsciente, superyo, yo, ello, instintos, pulsiones, símbolos fálicos, complejo de Edipo, mecanismos de defensa, el chiste y la relación con el inconsciente, psicoanálisis del arte. Todo esto lo hizo este gran pionero en la historia de la neurociencia. Pierre Janet, otro formidable psiquiatra, uno de los grandes estudiosos de la disociación, de los trastornos disociativos, de los estados alterados de la conciencia, como el estado crepuscular, y también defensor